Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. ¿Qué significa paz? ¿Qué pode significar a paz? Dime, hoxe todo o mundo fala da paz, pero por que só falamos da paz neste día? Deberíamos lembrarnos todos os días das nosas vidas para vivir sin odio, para tomar conciencia do sucedido ao longo da historia. Convertímonos nunha sociedade frívola, na que ignoramos por completo aquelas persoas que necesitan un pouquinho de solidaridade. É importante apoiarnos os uns nos outros, tratarnos con amor, respeto e axudar a quen o precise. Solo así crearemos un mundo xusto. A paz vai máis alá dos países. Os cidadáns debemos practicar a paz. Se non o facemos, esta palabra non ten sentido. A paz é un concepto fundamental para desenrolarnos como persoas civilizadas. E para encontrarlo, debemos buscar igualdade entre nós. Temos que loitar día a día para por fin a todas as nosas diferenzas. Esas diferenzas tan pequenas que acaban en conflictos abismales. Os seres humanos somos egoístas por natureza e por un instinto de supervivencia, pero eso non significa que non debamos loitar pola paz. Os conflictos bélicos afectan ás familias e civiles inocentes que se ven obligados a sair das súas casas e fuxir do seu país debido a que os seus líderes queren impoñer a súa propia ideoloxía. Imos a lembrar hoxe con especial atención ao pobo ucraniano que leva moitos meses loitando para que remate a guerra. E imos pensar neles con moita forza non só neste día, senón en todos os días das nosas vidas, para que por fin podan conseguir a paz no seu territorio. Debemos abrir a nosa mente para vaciala de prexuizos e enchela de amor, comprensión, respeto e liberdade. É moito mellor causar un sorriso a alguén que unha lágrima. Pode que a solución non este nas nosas mans, pero sí que pode estar nas nosas palabras. A palabra paz ten 3 letras. E vou a ler agora que poden significar esas letras. Só 3 letras. 3 letras nada máis. Só 3 letras que para sempre aprenderás. Só 3 letras para escribir paz. A P, a A e o Z. Só 3 letras. Só 3 letras. 3 letras nada máis. Para cantar paz. Para facer paz. A P de pobo. A A de amar. E a Z do zafiro ou do zagal. De zafiro por un mundo azul. De zagal por un neno como a ti. Non fai falta ser sabio nin ter bayonetas. Si ti aprendes ben, só estas 3 letras, úsalas de maior e haberá paz na nosa terra. Agora vais achegando os nenos e nenas capaces e rapaces para ler os seus manifestos. Comezamos co segundo de FP. Achégase aquí. Mantemos o silencio para escoitar os nosos compañeiros. A pesar de los avances, la tecnología y la ciencia del siglo XXI, seguimos viviendo en un mundo arcaico. La violencia predomina ante la palabra, por ello... No queremos más guerras, ni en Siria, Yemen,
y Ucrania, en ningún lado. Por otro lado, le pedimos a nuestros mandatarios y gobernantes que solucionen los conflictos a través del diálogo. No queremos más techos de cristal. Pedimos que la mujer tenga el mismo trato. No queremos más violencia psicológica. Pedimos empatía, cordura, ya que nacimos iguales y moriremos de la misma forma. No queremos más violencia de género ni maltrato familiar. Pedimos que la sociedad arraigue una cultura de respeto, amor e igualdad. Por último, no queremos más bullying ni ciberbullying en nuestras escuelas. Pedimos a nuestros mayores que eduquen a sus hijos con responsabilidad afectiva. Hoy nosotros estamos aquí para revolucionar la paz. Muchas gracias. Defiende la tolerancia, el respeto y la igualdad. Respeta a los demás como quieres que te respeten a ti. Dialoga. El conflicto es inevitable. Solo se puede resolver hablando y sin violencia. Involúcrate en conseguir una mejor convivencia en nuestro centro, prevenir y luchar contra los discursos de odio. Si no tú, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Gracias. A paz non pode ser un soño inalcanzable, unha utopía. Nace e medra en cada unha das nosas accións diarias. Tendemos que a nosa vida se rexa por valores como a tolerancia, a xustiza, a solidaridade, o respecto e o amor. Traballemos todos xuntos día a día na nosa casa, no noso colexio, por converternos en axentes a prol dunha cultura de paz. Moitas grazas. La paz es quietud, tranquilidad, ausencia de conflicto. La paz es también respeto, aceptar nuestras diferencias, vivir en comunidad rechazando la codicia y el egoísmo, ya que conseguir la paz empieza por uno mismo. Creemos que la paz es necesaria para estar unidos y unidos, sin divisiones por motivos ideológicos, de raza o religión, sexo o condición social. Es esencial porque abrazar la paz significa el fin de la ambición y el comienzo de la justicia. Hacemos este manifiesto porque actualmente no hay paz en el mundo. La guerra no es el máximo exponente de la palabra problema, la destrucción de la empatía y el exceso de inmadurez. Necesitamos siempre obtener más sin importar el precio, y queremos que todo eso termine. Admitimos que conseguir la paz no es un objetivo fácil de alcanzar. En el camino nos encontraremos con dificultades colectivas y personales, como el abuso de la autoridad, la mentira y el egocentrismo. Pero también hay esperanza, representada por la honestidad, el compromiso y la renuncia de los caprichos. Pensamos que estamos en el momento justo de nuestra vida, porque la educación y la comunicación son esenciales para resolver y evitar los problemas. Aceptar la diversidad significa olvidarse del orgullo y la envidia, escapar de la rutina de caos sin sentido. Sin paz, lo único que conseguimos es degradarnos como seres humanos. Únete a esta causa y sé la persona valiente que necesita el mundo. La paz es saber esperar, Tener paciencia, pensar antes de hablar, escuchar al otro con atención, saber decir que no sin tener que alzar la voz. es tener la conciencia tranquila de mentiras, Es ser auténtico y actuar con verdad. es mediar ante los conflictos, A veces saber perder. es controlar nuestros impulsos, En definitiva, es un regalo de Dios que hay que pedir para cada uno, pero también para nuestra sociedad y paz en el mundo.
A nosotros nos gustaría que no hubiera guerras en el mundo, que nos lleváramos mejor entre nosotros, que pensáramos más en los demás, que nos respetemos más, que nos unamos más entre todos y que dejemos de etiquetar y criticar. Sabemos que todo es muy básico, pero esencial para tener paz, porque más es mejor, más es sumar y sumemos por la paz. Moitas grazas. La paz es verdad, justicia, amor y libertad. Es el arma más poderosa. La paz, en verdad, no es solo un día del año, sino una forma de vivir todos los días. Debemos luchar en equipo para que no haya más conflictos y violencia. Si tengo paz en mi interior, tengo paz en mi camino. Nunca existe una buena guerra ni una mala paz. Hay que defender a las personas más débiles y vulnerables. No al bullying, no a la violencia, sí a la tolerancia, sí a la paz. El alumnado de quinto de primaria manifiesta: no podemos frenar ni guerras, ni ir muy lejos, pero con un pequeño paso podemos crear un mundo de paz. La paz hay que valorarla, hay que protegerla y amarla, porque la paz la difundimos por todo el mundo, porque es el único futuro que tenemos, porque tenemos que dejarle un mundo mejor a los niños y niñas, porque la paz es vida, porque todas las personas nos merecemos felicidad. Nuestra meta es la paz. La paz tampoco no anda demasiado en nuestro planeta y cuando uno la encuentra sabe el camino que tiene que seguir. Los guerreros pueden convertir flechas en abrazos, los políticos disputas en paz y los criminales en seguidores de la paz. El color de la piel no importa, somos todos y todas iguales y deberíamos de tener las mismas oportunidades. Lucharemos por un mundo más justo, más solidario, sin guerras, por un mundo en el que reine la paz. Nos escollemos agora a escoitar ao alumnado de terceiro de primaria. Los niños y niñas de tercero creemos que para conseguir la paz sería necesario cumplir los siguientes puntos. Primero, tratarnos con respeto sin importar nuestras diferencias, ni la raza ni la condición, etc. Recordarnos los unos a los otros que es importante resolver los problemas que nos ocurren hablando de manera educada para ser capaces de llegar a un consenso. Tercero, procurar que nadie se sienta apartado, rechazado o incomprendido. Todos formamos parte de un mismo equipo.
Cuarto, ayudarnos los unos a los otros ante las dificultades, compartiendo, animando y acompañando a quien lo necesite. Quinto, llenar nuestro mundo de empatía y amor, porque así cumplir todo lo anterior sería más fácil. No queremos vivir en la violencia, queremos la paz que nos construya en el diálogo y la tolerancia. No queremos aceptar la venganza como forma de arreglar las cosas, queremos acoger el perdón. Denunciamos los gestos agresivos, el racismo, la discriminación, la intolerancia, el acoso, el escalar y todos los acosos, la trata de personas, los malos, la explotación de cualquier tipo, la violencia sobre cualquiera persona. Hoy queremos ser nosotros para reivindicar la paz, construir un mundo en paz, no a la guerra, no a todo tipo de guerra. La etapa de primaria. Los maestros que han enseñado esa etapa de primaria, ¿qué nos quieren decir? Cuánto me gusta saber escuchar, saber tolerar, saber respetar. Cuánto me gusta la risa de los niños y niñas, los juegos felices y todos amigos y amigas. Cuánto me gusta la igualdad entre pueblos, los cantos fraternos y la paz mundial. Cuánto me gusta cantar, jugar, amar, convivir y vivir con paz. Vale, así que íbamos por las propias salidas aquí a la mesa y vamos a empezar con los más pequeños a los iguales, ¿vale? Que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, la
vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Que la reseca muerte no me encuentre, vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea diferente, que no me abofete la otra mejilla después de que una garra me hará yo esta suerte. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marcharse a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Gracias. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Para si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar